por esta mañana. Permite que sea tu voz, Señor, la que escriba en cada uno de los corazones de estos muchachos, de toda la gente que vino esta mañana. Señor, abrimos nuestros oídos, te ofrecemos nuestro corazón para que puedas hablarnos, retarnos a un movimiento, Señor. Señor, sabemos que tu palabra nos habla que si has comenzado algo con nosotros, lo vas a terminar. Creemos que tenemos una identidad, Señor, y no es lo que hacemos lo que nos da la identidad, sino que partimos de la identidad y después hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, que esta mañana sea una mañana de victoria, te lo pido, Señor. Háblanos, Jesús. Gracias, amén, Señor, y amén. Quiero contarles una historia de un profeta llamado Jeremías. Y parte de la historia nos habla que este profeta comienza a hablar de parte de Dios. Y entonces la Biblia nos habla que el profeta obviamente comienza a hablar de parte de Dios. Y no todos los profetas nos van a decir: este año va a ser aquí, este año va a ser de victoria, hay puertas abiertas. En algunas ocasiones el profeta te va a decir lo que tenés que cambiar. Algunas veces la voz de Dios nos tiene que confrontar, nos tiene que llevar a movimiento. Creo que cuando hay algunas prédicas donde declaramos bendición, ¿cómo nos gustan? ¿Sí o no? ¿Cuántos creemos que Dios nos va a bendecir? Es decir, qué rico saber que las promesas de Dios están ahí. Pero el profeta se comienza a meter a problemas con el rey, porque anuncia que Babilonia los iba a conquistar. Y les dice: miren, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Babilonia viene y nos va a conquistar, el Señor me lo dijo. Y entonces Jeremías, cuando ve el pueblo, los generales del ejército, ven cómo la palabra de Jeremías iba en contra de lo que ellos creían, comienzan a planificar matar a Jeremías o desaparecerlo de alguna forma. Y dice la Biblia que toman al profeta y lo tiran a un pozo. Y recuerden que Babilonia iba a venir a conquistar, y además Jeremías estaba dentro del pozo, es decir, que le habían quizás ya dictado su muerte. Pero hay un hombre que comienza a decir, y dice lo siguiente, quiero que me acompañen. Dice: entonces el rey dijo a Ebed-melech, que era un siervo del rey: toma contigo unos 30 de mis hombres y saca al profeta de la cisterna antes que muera. Le puede decir al que está a la par suya: saca al profeta. Si usted iba conmigo en la historia que le cuento, Babilonia venía a conquistar y tiran al profeta al pozo. Y entonces el profeta estaba a punto de morir ahí. El siervo del rey llega con el rey y le dice: oigan, tenemos que sacar al profeta, lo que estamos haciendo no es correcto. Y entonces el profeta de la noche a la mañana está en un pozo. Póngame atención en esto. Un pozo es un lugar donde aunque uno ve la salida, no puede salir. Un pozo es un lugar donde aquellos que habían jurado estar contigo no están. Un pozo es un lugar solo. Un pozo es un lugar que aunque uno escuche palabra, aunque uno quizás se sienta bien acompañado, hay algo que no te permite salir. Uno ve la salida, pero pareciera que no está capacitado para salir como normalmente sale. Y el profeta tipifica para nosotros la voz de Dios. El profeta era aquel hombre que escuchaba la voz de Dios, que hablaba acorde al Señor, pero ahora está en un pozo y está a punto de morir. Ebed-melech, el siervo del rey, dice: oigan, tenemos que rescatar al profeta, como sea, tenemos que rescatarlo. Y entonces el rey accede y le dice: saca al profeta de la cisterna antes que muera. Dos buenas noticias. Yo quiero retarlo, transmitirles el mensaje esta mañana para que saquemos lo profético que puede estar en un pozo esta mañana. Y número dos, la Biblia nos da algo hermoso y dice: antes que muera. Es decir,
que si hay algo que habías perdido de parte de Dios, te quiero decir que aún sigue con vida y todavía hay esperanza para lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces el Señor da una estrategia, y en esta estrategia quiero que nos llevemos esta hora de la mañana. Así que Ebed-Melech, el siervo del rey, se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería, y escuche la estrategia que Dios da. Y allí encontró trapos viejos y ropas, que dice ahí, desechadas, que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. La estrategia que este hombre tiene para rescatar al profeta es que encontró ropa desechada, mantos que en algún momento fueron buenos, se utilizaron de manera correcta, pero se desecharon con el tiempo. Mantos que habían sido buenos en algún momento, pero yo que sé, X o Y, se desecharon con el tiempo. Y cuando el Señor hablaba a mi corazón, yo estaba pasando algo similar. Era un lugar donde los costados no hay forma de salir. El pozo es un lugar donde te sentís solo, incomprendido. Sentís que aunque la gente te quiera dar ánimo, hay algo que podemos hacer, pero no queremos escuchar a nadie. ¿Saben qué? Nos sentimos desanimados. Le decía a Chris, quiero que este 2025 sea un año no tan emocional como el 2024, porque nuestras emociones nos juegan rudos, ¿sí o no? Si uno deja que las emociones que empiecen a gobernar tu vida, nos podemos llenar de amargura sin necesidad. Podemos tener a fuego lento amargura, y de la noche a la mañana estamos en un lugar donde jamás pensábamos estar, donde al parecer se nos olvidó todo. Al parecer ya no somos tomados en cuenta. Al parecer alguien tiene el lugar que nosotros ocupábamos. Al parecer, escuchen esto, Dios ya no te habla, ya no cuenta contigo. Y entonces yo puse algo que en aquel tiempo lo escribí. Sé que un día voy a salir para ver un nuevo amanecer con valentía, pero mientras tanto mi deseo de salir es tan grande como el de jamás haber comenzado esto. Es decir, quiero salir, pero también hay otra voz que me dice: no te hubieras metido a esto, no te hubieras metido a hablar con Dios, finalmente quizás esto no es para ti. Y entonces veo que la estrategia que Dios nos da esta mañana es que vayamos a los mantos desechados. Ahí está nuestra victoria. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cómo podemos sacar lo profético del pozo? ¿Cómo podemos sacar y volver a nuestro mejor momento, querida iglesia? ¿Cómo podemos volver a nuestro primer amor? ¿Cómo podemos volver a decir: no son los años anteriores los mejores, sino tener ese ánimo, esa mentalidad de decir: no he vivido aún los mejores años con el Señor, no puedo vivir de pasado? Dile que está a la par tuya: no puedes vivir de tu pasado. Dios quiere seguir haciendo cosas contigo. Y entonces el soy de Cristo para mí es algo especial, porque nos habla de identidad. Y lo que el enemigo va a querer hacer siempre es hacer que dudes de tu identidad. Quiero llevarte a conocer 5 mantos que pueden ser desechados, pero si los retomamos, Dios te va a sacar del pozo. Miren este primero. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Muy bien. Este me gusta mucho, porque la Biblia nos habla que en Génesis 37:3 Jacob amaba a José más que a otro de sus hijos, más que a todos sus hijos, porque él había nacido en su vejez. Quizás, si ustedes lo quieren ver en figura, era alguien que había nacido en los últimos tiempos. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial, una hermosa túnica de muchos colores, ¿sí? Un manto de muchos colores. Este manto tipificaba que el padre había visto algo especial en José. Este manto tipificaba que José iba a hacer algo grande en el Señor.
Este manto era de muchos colores, era llamativo. ¿Sabes qué? Este manto te hacía diferente a los demás. Este manto es el manto de la promesa. El manto de la promesa, ¿sabe cómo se hace? El manto de la promesa se hace cuando tu abuela o tu mamá oraron para aquel que iba a nacer o aquella que iba a nacer fuera un siervo y una sierva de Dios. Este manto de la promesa es el que te dijeron: mi hijo, cuando usted llegue a este mundo, usted va a ser un conquistador. Mi amor, quiero decirte, tú vas a ser un siervo de Dios. Mi amor, quiero decirte, contigo se va a acabar la pobreza en nuestra casa. Es la promesa, lo que Dios dijo de ti. Y en algún momento podemos caminar con este manto. Pero dice la Biblia que este manto fue desnudado José. Se lo arrancaron y lo mancharon con una sangre para decir nuevamente que aquel hombre había muerto. Ustedes conocen la historia. El manto lo mancharon de sangre y le dicen al papá: mira, José, tu hijo ha muerto. Pero la Biblia nos enseña que no había muerto. Y entonces el reto de esta mañana es que la túnica del manto de la promesa representa que había una promesa en ti, que éramos el hombre o la mujer que Dios había enviado para transformar tu casa. Recordar que tenés promesa, que gente te ha dado palabra a ti, que somos hijos e hijos de promesa, que había gente que oró antes que naciéramos para que estuvieras hoy en este lugar y en este momento. Y hay gente que en tu peor momento sigue orando sin cesar porque no puede renunciar que tú y yo tenemos algo de parte de Dios para cambiar nuestra casa. Pero dice que este manto se desecha, se olvida. Te olvidas que eres el de la promesa. Te olvidas que eres el de la promesa. Pero aquel hombre dijo: si hay una forma de sacar lo profético al profeta del pozo, es sacando, yendo a traer, recordando, si ustedes quieren, los mantos que hemos desechado. Querida iglesia, ¿será que se te olvidó el manto de promesa que algún día te dijeron que ibas a hacer? Oigan, el enemigo lo primero que es un mentiroso. Es decir, que además de mentirte, después te roba. Pero todo comenzó con una mentira. Querida iglesia, lo que te quiero decir de parte de Dios es que si Él prometió hacer algo contigo, lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Ese manto que has desechado, o que desechaste, o que guardaste por un tiempo, es ese manto que ahora el siervo del rey Ebed-Melech está utilizando para sacarte de ese hoyo. Oigan, cuando estamos en el pozo, sentimos que no vamos a salir nunca. Sentimos que todo se acabó. Y la gente que está fuera del pozo está más tranquila. Te dice: tranquilo, no pasa nada, ya vas a estar bien. Pero el que está dentro del pozo se siente que se va a ahogar, que se va a morir. Comenzás a pensar que cuando Dios habló y pasaste enfrente fue emoción y no fue que Dios estaba hablando a tu corazón. Porque como te decía, primero el enemigo te miente y después te roba. Quiero que esta mañana puedas recordar que tienes una promesa de parte de Dios. Quiero que esta mañana puedas recordar que hay mujeres y hombres que han orado por ti y van a seguir orando por ti para que vuelvas a tomar tu lugar y la identidad que Dios dijo que tú tenías. Quiero que sepas que lo que el Dios al cual alabamos, venimos a servir, lo que comenzó lo termina. Mi viejo me dijo una vez: mi hijo, te quiero decir algo. Yo venía así, quizás muy, ¿cómo diríamos acá? No estoy en Guate, pero estoy en México, vamos a ver. Muy paradito, muy gallito. Yo llegaba a la iglesia como que sin nada y estaba ahí, me salía cuando podía. Pero eso era afuera, yo adentro estaba en un pozo. Sentía que le estaba fallando a mi propósito. Y mi papá me dijo: te quiero decir algo, mijito, que te veo así muy gallito. Esa era su palabra. Vos vas a predicar en silla de ruedas o caminando, pero yo te voy a ver predicando, me dijo. Yo le dije: qué cariñoso anda mi viejo, dije yo.
Pero entendí que en todo su enojo y frustración algo había de verdad en eso, que Dios iba a procesarme, iba a trabajar conmigo, pero de su propósito no iba a poder huir. El manto de promesa había sido puesto sobre ti y por mí. Y quizás estás en un pozo, pero hoy este siervo del rey te está diciendo: hagamos una soga con el manto desechado y salgamos del pozo esta mañana para que vuelvas a creer, para que camines con la frente en alto, para que puedas volver a tomar el lugar en tu casa. Porque te quiero decir algo: tú eres la solución de tu casa. El primogénito no era aquel que acumulaba 2 porciones, era aquel que tenía su porción, pero la otra tenía el corazón para compartirlo. El primogénito era aquel que abre camino. La Biblia dice: el que abre matriz. El primogénito es la solución de su casa. Cuando está en problemas, dice: hay alguien siempre que levanta su mano y dice: tranquilo, yo estoy aquí. Yo quiero que sepas que la promesa que Dios dijo de ti no fue emoción, sino que se trataba de ti, se trataba de tu apellido, de tu casa y de tu familia. Fuiste puesto con un propósito en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Escuche esto. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Germán, ¿cómo puedo utilizar esto? Estoy en el pozo, no sé qué hacer, no estoy viviendo mi mejor momento. Primera de Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones, porfa, recíbanlas de parte de Dios, basadas en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas. Otra versión dice: quiero que te presentes con lo que Dios dijo de ti a batalla. Otra versión dice: quiero que las utilices como armas de guerra. Puede que sea lo que sea el gigante que se puso frente a ti, lo que Dios dijo de ti, la promesa que se habló acerca de ti, es nuestra mejor arma, querida iglesia. Lo que Dios dijo de ti hay que presentarlo a batalla. Y entonces aquel hombre comenzó a encontrar mantos desechados. Aquí está el manto de la promesa. Aquí está. Vamos a buscar otro, y por eso quiero ir al segundo manto. Diga conmigo: manto de promesa. Este segundo manto me fascina porque nos lleva a la vida de Ruth, una mujer que no merecía nada, una mujer que no le habían dado su lugar, una mujer que lo había perdido absolutamente todo. Y cuando a alguien le tocaba redimirla, no quiso redimirla. Pero la Biblia dice que Booz, que tipifica a nuestro Señor, dice que le dijo lo siguiente: trae tu manto y extiéndelo. Y entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto. Y dice la Biblia que lo coloca sobre las espaldas de ella, y después él regresó. Esto tipificaba que Booz se iba a hacer cargo. Wow. Esto me lleva a mí a pensar en cosas que me sucedieron. Como falté tantos años a la iglesia, ya todo el mundo había planificado una vida sin uno. No sé si ustedes lo han visto. Uno se ausenta por unos 6 meses y todo fluye, y la verdad que al parecer ya no te necesitan. Si tú tocabas la guitarra, ya hay otros 3 que la tocan. Si estabas en cámaras, hay uno y está mejor que tú, sale mejor la transmisión. Eso pasa en lo visible, pero en lo invisible hay un padre que te está esperando siempre en la puerta, ¿no? ¿Cuántos decimos amén? ¿Ya? Es por eso que es importante entender este principio, querida iglesia, que a un instrumento, ayer a una hermana se le cayó la guitarra, no sé si alguien se dio cuenta o solo yo era el chismoso. ¿Sí? Bueno, lo peor que puede pasar con una guitarra, si se arruina, ¿qué pasa? Se compra una nueva, ¿no? Pero un hijo cuando se va no se puede ir a comprar a un Walmart. Un hijo se tiene que esperar sí o sí. Y entonces este siervo del rey dice: necesito otro manto para hacer la cuerda. Está el profeta ahí, se está a punto de morir. Lo profético, la voz de Dios se está apagando. Y entonces encuentra otro manto.
Y es el manto de la redención. ¿Y cuál es el manto de la redención, Germán? Es el recordar el día que cuando nadie te vio, Él te vio. Que cuando nadie quiso meter las manos al fuego por ti, Él fue el que las metió. Cuando no había posición buena para ti, Él te reposicionó en un lugar de honra. Cuando todo el mundo había planificado una vida sin ti, Dios dijo: yo lo sigo esperando a Él. A mí no me importa, todo puede pasar, pero un hijo no puede ser sustituido jamás. Yo lo voy a seguir esperando. En la iglesia me encantaba llegar, porque yo decía: voy a entrar donde la familia pastoral entra, ¿o no? Yo llegaba y me dice: ¿quién es usted?, me decían. Soy el hijo del pastor, les decía yo. El pastor solo tiene una hija y es la que danza. Ya se había planificado algo sin mí. Y mi viejo, en una prédica del altar, yo estaba ahí, ya me quería salir de la iglesia, así como algunos, no pasa nada. Me dijo: mi hijo, vení. Ay, dije yo, esto de ser hijo del pastor y sentarse enfrente es lo peor que le puede pasar a uno. Y lo agarró, me agarró de ejemplo y me subió a un altar que gracias a Dios no era así, sino que eran de los de antes, aquellos grandotes. Y hizo un ejemplo de subir a tus hijos al altar. Y yo le dije, años después, le dije: viejo, ¿te acordás cuando me subiste al altar? Qué locura las que hacías, pobre yo. Mi hijo, si hubieras sabido lo que yo estaba haciendo en mi corazón. Contame, pa, le dije. Yo ya estaba pastoreando, ya estaba con mi viejo bien. Y me dijo: ese día yo le dije al Señor: Señor, te lo ofrezco porque yo ya no puedo con él. ¿Ya? Él me dijo, ese día yo le dije al Señor: yo ya no puedo con él. Señor, le voy a poner algo. Señor, todo, voy a ver a qué pastor llamo. Señor, ojalá que termine la universidad, porque este de predicador no tiene nada y de pastor tampoco. No tiene nada para servirte. Así que yo quiero planificar el futuro sin él. Y una vez me habían mandado a Los Ángeles. Y me habían mandado porque en Honduras la cosa me metía problemas y entonces me querían hacer daño. Y le dije a mi viejo: pa, mira, sé que te da un dolor de cabeza, pero me tenés que sacar de San Pedro sí o sí, porque creo que me puede pasar algo malo. Era bien portado, así como ustedes. Y me fui a una iglesia que odiaba, la verdad, porque el pastor se tardaba mucho en predicar y las alabanzas no me gustaban. Y estaba ahí y yo llevaba un atomizador, ¿se entiende? Un de agua. Pero no era para limpiarme las manos, sino para tirármela en la cara, porque yo me dormía, ya no aguantaba. Era con mis primos. El apóstol Luis se llama él, es mi tío. Y entonces yo estaba ahí totalmente aburrido, quería que se acabara. Pero hubo un día, otra cosa, empecé a dar líos en Los Ángeles también. Donde iba había problema. Uy, ahí viene Germán, decían, escondan todo. Pero hubo un día que la verdad yo me había cansado un poquito. Y escucho un canto, porque cuando habían cantos que yo nunca entendí, y creo que tampoco ustedes, pero no nos vamos a meter a líos. Habían cantos que yo ni entendía, que estaban en otro idioma, y decía yo: esto no me ministra a mí. Recuerdo un canto que dice: salga de su cámara él. Yo decía: salga, no entiendo, yo quiero algo para llorar, para ver cómo me acerco. Estaba perdido, ¿no? Y escucho una canción que dice: conmigo danza el que ama mi alma. Y aunque haya sido un loco, yo sabía que el alma era el motor de las emociones. Ay, dije yo, este canto lo que está diciendo es que Dios ama incluso este Germán emocional. Y después dice que Él te buscaba sobre los montes, en las montañas, corriste hacia mí. Y yo no podía creer que Él amara una parte de mí que yo odiaba tanto. No podía creer eso. Ese día pasé enfrente y dije: Señor,
yo no quiero ser pastor ni nada, pero si tú amas lo que nadie ama, ahí quiero estar. Si tú amas este motor de emociones locas que nadie aguante, que me han metido a tantos problemas, y lo vas a utilizar para algo, a ese Señor sí quiero, Señor. Y me acerqué al Señor ese día, y empezaron a pasarme cosas, acelerar las cosas. No cambié de la noche a la mañana, aún sigo siendo un mafioso. Pero siempre que estoy en el pozo, recuerdo este manto que algunas veces puedo desechar, y lo recojo y digo: yo me acuerdo cuando todos habían planificado una vida sin mí, y tú me esperaste siempre a la puerta y corriste hacia mí, y ahí estabas cuando nadie estaba, y creíste en mí, y todo el mundo dijo: bueno, seguramente alguien más va a venir para ayudar aquí, seguramente se acabaron los buenos matrimonios, y tú dijiste lo contrario. Y entonces vuelvo a retomar este otro manto, el manto que me recuerda que cuando nadie quiso, hubo alguien que quería. El manto que decía lo contrario a un futuro tan incierto. Dice un dicho que odio, dice: hijo de pastor, lo peor. Y así me lo decían. Ahí viene el hijo, pastorcito, me decían. Yo lo odiaba eso. Yo quería asegurarme que no iba a ser pastor. Yo quería asegurarle, gritarle al mundo que no, conmigo se cortaba toda esa locura. Y bueno, mírenme ahora, ¿no? Quiero recordarte del manto de redención, ese manto que se te dio y que no trabajaste por él, ese manto que te tiene que recordar el día que Dios nos dio esa oportunidad. Quiero que recordemos hoy, para salir del pozo, que Él nos vio cuando nadie nos quería ver, que había un plan para ti cuando ya todo el mundo había dicho que no había ningún plan para nosotros, cuando Él nos devolvió la valía, el valor, y nos dio un nombre, un apellido, una identidad diferente. Y entonces aquel hombre dice: bueno, este manto de la redención me va a servir para sacar lo profético del pozo. Este manto de la redención seguramente va a ayudarme, porque ya primero tengo el manto, aquel de la promesa, ahora viene el manto de la redención. Quiero decirles el número 3, que me parece fantástico, porque me encanta hablar de lo que me pasó a mí. Yo a los 52 días de nacido me operaron de una hernia inguinal, dijeron que tenía problemas en el corazón y tenía las piernas como Forrest Gump, como lo conté ayer. Era semidesnutrido, y ahora si veo un taco me engordo, pero es parte de lo que Dios ha transformado en mi vida, ¿verdad? Pero me fascinó porque este manto que les quiero hablar, dice la Biblia que aquella mujer entiende que el borde del manto del Señor era un borde de un manto de sanidad. Diga el que está a la par suya: sanidad. Oh, esto es espectacular. Porque hay mucha gente que en pleno problema de salud le hizo pactos al Señor. Por ejemplo, uno de ellos es mi viejo. Cuando me iban a operar del corazón, dice que él llegó y se puso detrás de una puerta y le dijo: Señor, si todavía te sirvo, aquí estoy. Y dice que ese día recibió mi viejo una paz, y él sabía que yo iba a estar bien. Entramos al quirófano, yo tenía 50 días de nacido, y mi papá fue a desayunar a Pollo Campero. ¿Alguien conoce Pollo Campero? Y el que no lo conoce, que Dios lo perdone, ¿verdad? Entró a Pollo Campero, mi abuelita, la suegra de mi papá, le dijo: Germán, ¿cómo es posible que vaya a desayunar si el niño está a punto de morirse? Y mi papá le dijo: no le va a pasar nada, yo ya hablé con Dios, le dijo. Lo llaman a mi viejo y le dicen, no era pastor en ese tiempo, era Germán: Germán, no sé qué pasó, pero su hijo está bien, lo pueden venir a recoger. Ese día mi papá entendió que él probó el manto de la sanidad, y que por ese manto, el día que se le olvide o el día que se encuentre en un pozo, tendrá que recordar que hubo un día
donde Dios te sanó. Recuerdo que mi hermana, la que me sigue a mí, estuvo a punto de perder su segundo hijo, se llama Gabriel, ahora es una torre así enorme. Y me llamaron, mi hermana vivía en Los Ángeles, y me llaman y me dicen: Germán, Ninoshka creo que va a perder el bebé. ¿Cómo? Le dije: no, no es posible. Tomamos un avión y ella estaba muy desanimada en el hospital porque estaba sangrando. Y yo no era muy cristiano tampoco. Y entonces llegué con una peluca de payaso, de verdad. Y tenía pelo, no me vaya, peluca porque era pelo. No, ahí sí tenía pelo. Y me puse una nariz roja y llegué y le dije: mamá, vas a estar bien, vengo a hacerte reír. Pero mientras que estaba haciéndola reír, yo le dije al Señor: Señor, yo necesito que sanes este cachorrito y te prometo que te voy a servir. ¿Saben qué? Ya sé que funciona, ¿no? Porque mi viejo lo hizo conmigo. Y entonces, no sé si salió bien, pero ahí nació el cachorro y ahora es un tremendo niño de 16 años. Este manto nos hace recordar que hay muchos de aquí, como usted y como yo, que nos extendieron el tiempo de vida, que teníamos que morir y aquí estamos, y que con el tiempo se nos ha olvidado. Con el tiempo ese manto de sanidad lo desechaste. Se te olvidó que así como Ezequías, Dios te extendió el tiempo. Y entonces empezamos a vivir pensando o queriendo olvidar que Dios sí cuenta contigo. Porque si estás con vida después del COVID, es que Dios no ha terminado contigo, querida iglesia. Si estuviste en un hospital mal y Dios te sacó de ese hospital y te levantó, y tú le dijiste: Señor, si yo salgo de esta te voy a servir, y se te olvidó y desechaste ese manto, qué bueno, sería lindo que lo volviéramos a retomar. Este manto nos hace recordar el día que Dios nos sanó. Nos hace recordar el día que teníamos que haber muerto, pero hubo alguien que metió su mano y Él fue nuestra última palabra. Quiero recordarte ese día que le prometimos a Dios que si salíamos de esa íbamos a tomar esta vida cristiana de una mejor manera, que nos alargó la vida. Y que en ese momento de angustia quizás le hiciste un pacto al Señor: Germán, a mí no me ha sanado de nada, yo he sido sano siempre. Bueno, quizás oraste por alguien y le pediste al Señor, es decir, ya tocaste el manto de la sanidad y se te pudo haber olvidado. Y entonces este tercer manto es el manto de la sanidad. Y entonces dice que aquel hombre ve el manto desechado de la sanidad y dice: esto me va a ayudar con la cuerda. Si el profeta se acuerda que Dios le extendió la vida, va a salir del pozo. Si lo profético tuyo se acuerda que estuviste a punto de morir y Dios te dio una segunda oportunidad, va a ser gasolina para que quieran salir del hoyo. Si se te había olvidado, si pensabas, si dudabas que Dios quería trabajar contigo, recordate que cuando tú ya dejas. Siempre pensé, mejor no digo esto, pero Dios quiere seguir trabajando contigo, por eso es que estás aquí. Dice la Biblia que Ezequías se le extendieron sus años de vida. Y ¿saben lo peor que Ezequías? Que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que le abrió todos los secretos del palacio a aquella mujer. La gran pregunta de esta mañana es: ¿qué estás haciendo con esa segunda oportunidad que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo si te ibas a morir y estás aquí y se te olvidó? O quizás lo quisimos olvidar. ¿Qué estamos haciendo con la extensión de tiempo que Dios te dio? Hay personas que no podían tener bebés y ahora pudieron tener bebés. Hay personas que no podían caminar bien y ahora el Señor les dio un nuevo caminar. Hace poquito oré por alguien que su hijo tenía leucemia. Oramos con el papá y el Señor lo sanó. ¿Y saben qué fue lo automático de ver la sanidad de Dios?
de la noche a la mañana el muchacho que es también una gran torre, o será yo el chiquito, creo que eso es, ¿verdad? Sí, creo que sí, eso es. De la nada aquel muchacho que sanó el Señor estaba con su camisa de servidores. Dije yo, claro, él está sirviendo porque está agradecido que Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces este tercer manto es un manto de sanidad que quiero que recuerdes. Es un manto que nos recuerda el día que Dios extendió tu tiempo aquí en la tierra para que lo vivas lleno de propósito. Querida iglesia, si Dios extendió tu tiempo aquí en la tierra, dale propósito a ese tiempo que Dios te dio. No vivas por vivir, querida iglesia, no vivamos por vivir. La Biblia dice que aquel hombre golpeó la tierra, pero la golpeó muy poco, y le dice el profeta: si lo hubieras golpeado de la manera que el cielo decía, hubieras conquistado, hubieras vencido a los enemigos. Quizás te hace falta ímpetu, te hace falta ánimo. Si todavía estás en esta tierra, por favor, vivámosla con propósito, querida iglesia, con valentía, con ánimo. Si Dios te tiene aquí en esta tierra con salud, querida iglesia, sal de ese pozo donde el enemigo te metió, que tiene largos días para servirle. Mire, la Biblia dice, Juan 13, 4 y 5, cuarto manto. Este me gusta mucho. Así que se levantó de la mesa el Señor Jesús, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y dice la Biblia que comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto me fascina, porque cuando nos amargamos, lo primero que hacemos, no sé por qué, no sé si a alguien le ha pasado, es que dejamos de servir. Ah, ¿de verdad dijo eso el anciano? No vuelvo a ensayo. Como que le fallamos a la institución, ¿verdad? Ah, ¿de verdad? Me voy de la alabanza. Quiero decir algo que puede ofender. En una iglesia tan grande como la que ustedes están, va a haber alguien que va a servir en tu lugar. No estás ayudando a la iglesia te está ayudando a ti. Esa es la verdad. Si yo me pongo los moños de manera figurada, es decir, le hago un berrinche a mi viejo y le digo, pues me voy de la iglesia, alguien más va a predicar en la iglesia. Se nos olvida que el manto de servicio es amar a quien nos amó. No se puede amar al Señor sin amar su cuerpo. Por ejemplo, yo escuché una pareja donde estaban recién casados y hubo una pelea donde hubieron golpes, fíjense. Y ella llegó lastimada y me dijo: Germán, quiero decirte que tal y tal me pegó. ¿Cómo? Le dije yo. Vení, voy a hablar con él. Pues casi le pego yo también a él, pero me dijo: estoy arrepentido aquí y allá. A la semana me volvieron a llamar y me dijeron: Germán, volvió a pasar. ¿Cómo es posible?, le digo yo. Y pasó por mucho tiempo, golpes aquí y allá. Y la única conclusión que mi esposa me dio, me dijo: mi amor, ¿te puedo decir algo? No la ama. Sí puede ser, le digo yo. Al final se destruyó el matrimonio porque él constantemente la golpeaba. Y me doy cuenta de un virus al que ojalá esta mañana podamos ponerle fin. ¿Saben cuál es el virus? Yo estoy bien con Dios, pero eso de servir no. Ojo con esto. Hay un virus. Allá en Estados Unidos es church pain. Y es que mucha gente comienza a contar cómo la iglesia te lastimó, cómo la iglesia fue cruel, cómo los líderes no se portaron a la altura. Está bien. Y entonces se vuelve una cultura. Es que los líderes aquí, es que los líderes allá. Y entonces hay gente que está allá en San Pedro sirviendo en la iglesia y pone tonteras de church pain. ¿Por qué no postean cuando la iglesia salvó tu matrimonio? ¿Por qué no postean que nadie allá afuera daba un peso por ti y se te incluyó y ahora es parte de una familia? ¿Por qué no hablas cuando tus papás entraron a este lugar y mejoró su matrimonio en tu casa y ahora se eliminaron los golpes en tu casa? A lo que quiero decirte es que servir al Señor
no es para que le hagamos favor al pastor, es una práctica personal. Es tener a alguien y decir: te amo, y además de amarte, yo te voy a servir. Imagínense como decir: te amo y te golpeo. Es una cosa tan ilógica. Amo al Señor, pero golpeo el cuerpo del Señor. Qué locura esa. No se puede amar al Señor sin amar a su cuerpo. Y es un reto, es por eso que es lindo. Porque no siempre los hermanos son amorosos. Allá en San Pedro, los de parqueo casi lo atropellan a uno. Nos toca en los baños algunas veces. Pero qué rico que cuando estás en el baño, limpiando el baño, decís: Señor, yo estoy lavando tus pies aquí. Estoy dando mi mejor adoración. Estoy dando mi mejor prédica seguramente. Habrán algunos invitados cae mal. Ojalá que en este Megafest todos hayamos sido calidad. Pero quiero decirte que el servicio a Dios es amarlo a Él. Y si algo no te pareció, por favor, no caigamos en eso de decir: pues me voy, ya no voy a servir. El único perjudicado somos nosotros. La Biblia dice que hubo un hombre que, no sé si es un hombre o una mujer, creo que es una mujer, que dice que escondió en cuevas a los profetas de 50 en 50. El nombre de este hombre o de esta mujer significa servicio. Entiendo entonces algo yo, que cuando servimos al Señor nos escondemos. Cuando servimos al Señor nos preservamos. Cuando servimos al Señor, querida iglesia, quiero decirte que toda esta juventud que le sirve al Señor está escondida en una cueva, evitando la locura que está pasando allá afuera. Y el día que les toque salir, van a salir teniendo temor de Dios. Es por eso que me encanta lo que pasó ayer con Funky, porque es importante tener a los muchachos aquí adentro. Es importante tenerlos aquí, porque cuando les toque decidir cosas importantes como su matrimonio, la carrera, estaban cerca de Dios, estaban en la presencia de Dios. Querida iglesia, los escondimos. Entonces te quiero decir algo: si has dejado de servir, vuelve a tu servicio. Germán, pero ahí en alabanza hay gente querida. No importa, uno más todavía se puede aceptar. Es que en el equipo de multimedia hay gente chismosa. Está bien, todavía necesitan un chismoso más. Germán, es que hay gente que habla. No importa si hablan o no. Yo estoy sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy dando mi mejor adoración. El día que me sienta hundido, voy a saber que yo le sirvo a ese Dios que me sacó del lodo cenagoso, que me dio una oportunidad cuando nadie me la había dado. Y entonces les quiero decir algo: algunas veces uno se amarga con la gente y le dice la gente. ¿Cuál es la gente? Es tu familia, loco. Es tu familia, son tus hermanos. Estaba en Argentina y me había amargado por unos comentarios de algunos hermanitos allá en San Pedro. Y dije: voy a ir a la iglesia como un hombre maduro y espiritual. No sé si a alguien le ha tocado eso. Voy a ir a la iglesia. Miren qué espiritual. Voy a ir, voy a escuchar la prédica y me voy a ir. No voy a hablar con nadie. Quiero hacerlo el Señor y yo. ¡Wow! Y miren lo que me pasó. Ya voy a terminar. Estaba el hermano del bajo y yo le doy una palabra en Argentina. Y el hermano del bajo, cuando termino de orar por él, me dice: Germán, vení pastor, vení. Yo llego, sí, decime. Ahora el Señor me dijo: abrí tus ojos. Y vi cómo la iglesia adoraba. Y le dijo lo siguiente. ¿Y sabes qué me dijo, pastor? Me dice: sí, contame. Me dijo: mira qué linda que es mi novia. Y yo dije: qué bien, gracias mi hermano. Le dije: chao, te amo. Y cuando voy caminando de regreso a mi lugar, me dice el Señor: vos ya no la ves linda. Vos ya no la ves linda. Ya no ves linda a mi novia. Ahora menosprecias a mi novia. ¿Se imaginan que Barto me hubiera invitado hoy y me hubieran dicho: Germán, te esperamos en el Megafest, pero un favor, no vayas a traer a Mónica, brother, nos cae mal? Yo no vengo. Y algunas veces así somos.
Amamos al Señor, pero menospreciamos a la novia, menospreciamos a la iglesia. Amar al Señor con cómo es no es un gran reto. Amar el cuerpo de Cristo es el reto, ¿sí o no? Miren que está la par tuya. Amarlo a Él es lo complicado. No sé si le tocó suerte con dónde se sentó, pero tal vez le tocó su suegra. Bueno, amarla a ella es complicado. Querida iglesia, si estás en el pozo, si no sabes dónde ir, quiero decirte que si vuelves a servir, la cosa va a mejorar. Si vuelves a saludar a todo el mundo como lo saludabas, la cosa va a mejorar. Bueno, llegué a Honduras y dije: Señor, qué loco, si a mí me gusta saludar a medio mundo, me gusta abrazar a todo el mundo. Y el enemigo me había metido a la cabeza que si yo estaba ahí sin que nadie me molestara, iba a ser feliz. Y entonces bajé rápidamente a la iglesia y entonces fui al lobby. Hey, brother, ¿andas por acá?, me dijeron. Qué raro que no andas de viaje. Y yo: no he andado de viaje, solo los he querido evitar un poquito. Pero sí, es que estaba de viaje. Les dije: mentira, no había querido verlos. Y los empecé a abrazar y les digo algo, volvió el gozo en mi corazón. Se me fue la amargura de la noche a la mañana. ¿Saben qué? Sabía que yo pertenecía a algo más grande que mi ego. Otra vez entendí ese día que yo podía pertenecer a algo más grande que mi ego. Que servir al Señor puede que sea cansado, pero ese día entendemos que somos completamente felices sirviendo al Señor. Termino con el último manto. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes 2:13, dice que Eliseo tomó el manto de Elías, el cual había caído cuando fue llevado, y regresó. Este manto de Elías tipificaba el manto de, ¿saben qué?, del legado. Tipificaba que todo el esfuerzo de alguien que estuvo antes de nosotros no se iba a perder. Ojo con esto, por favor. Abraham, Isaac y Jacob, amén, las generaciones del pacto. ¿Saben cuál fue de las mayores actividades o en qué se basó parte de la vida de Isaac? En destapar los pozos de su padre. Y cuando nosotros entendemos que hay alguien que cambió su vida radicalmente para que tú tuvieras la vida que tenés, no se nos puede olvidar. Entonces el manto de legado tipifica que contigo no se va a perder el pacto. Que si hubo gente que se sacrificó para que tú tuvieras la vida que tienes hoy, no se va a perder contigo. Tus hijos no van a tener que volver a empezar. Tú vas a tener que hacer como Isaac, abrir los pozos que tu mamá, que tu papá, que tus abuelos abrieron. ¿Saben qué? Abrieron pensando en el futuro. Me encanta, el pozo es un lugar generacional, porque el que lo hace dice: lo estoy haciendo para beneficio del que viene. Alguien lo va a abrir en tiempo de sequía. Y entiendo para aquel que viene de papás cristianos que lo más fácil es decir: bueno, yo no quiero igual que lo de mi papá. Tranquilo, no es así. Quiero decirte de parte de Dios que contigo no se va a perder la promesa, contigo no se va a perder el sacerdocio, los pozos no se van a secar. Vas a ser tú un Isaac que va a abrir los pozos que se hicieron antes para este tiempo. ¿Saben qué entiendo? El legado no se pierde conmigo. El legado no se pierde conmigo. ¿Cómo voy a echar a la basura años de una mujer que quiso cambiar su vida? Abraham, dice la Biblia, que tuvo una obediencia radical. ¿Saben qué? Que se lanzó a lo desconocido. Sal de la tierra de tu parentesco. Lo cambiaron todo e hicieron pozos para Isaac. Isaac, ¿saben qué? Lo único que le tocaba hacer a Isaac, porque la Biblia dice que el altar y los pozos marcaron su vida, era mantener, multiplicar lo que alguien hizo atrás. Yo me considero un Isaac, que parte de mi éxito va a ser recordar que lo que hicieron mis viejos tiene un valor ahora,
que lo que hicieron generaciones como estas, queridos jóvenes, no se puede perder, y que esto vaya a ser un estadio de básquetbol de aquí a unos años. No, 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 eso no puede ser. Mi papá me dice: mi hijo, por favor, cuida lo que Dios nos ha dado, si no nuestra iglesia puede volverse una plaza de toros, me dijo. Wow, dije yo, me quedó en mi corazón eso. Yo quiero agarrar el manto del legado y decirle: no se va a acabar conmigo. Yo también voy a heredar un legado a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Si alguien sembró, no solamente yo voy a cosechar, sino que voy a seguir sembrando. Voy a abrir cual pozo hayan sembrado para mi generación. Querida iglesia, el manto del legado es un manto que te grita: lo que hicieron tus papás no se va a perder contigo. No se va a perder contigo. Ojo, otra vez, el enemigo es mentiroso y un ladrón. Y entonces aquel hombre termina de hacer la cuerda para sacar el profeta con este último manto desechado del legado. Necesito un curso de nudos. Nunca fui boy scout ni nada, pero lo vamos a lograr. Y entonces se había logrado. Aquel siervo del rey estaba listo para rescatar al profeta. Si estás en un hoyo o llevas en un hoyo un buen tiempo, quizás no es visible, quizás nadie se ha dado cuenta, pero quiero darte 5 mantos que si los retomamos vas a salir del pozo. Vas a salir del pozo. Pero me encanta hacer este ejemplo siempre, porque me imagino que todos esos mantos desechados tenían algo espiritual. Y entonces lo tira aquel siervo del rey. ¡Fum! Vamos para abajo. Y de mantos desechados, eso fue lo que utilizó el Señor para sacar al profeta del hoyo en el que estaba.